¿Cómo están? Bienvenidos al Colegio de Empresarios. Estamos en nuestra sesión número 9 de evaluación y elaboración de procesos administrativos. El día de hoy nos toca un tema interesante. Ya estuvimos viendo cómo se hace un diagrama de flujo de un proceso, ya estuvimos viendo cómo se describe este proceso, la unión que existe entre uno y otro, la correlación, y por qué siempre deben de estar pues los dos, porque las personas que ven los procedimientos, algunas entienden mejor con imágenes, otras entienden mejor leyendo. Entonces, para que no haya duda, tener los dos estilos de descripción de un procedimiento, de un proceso. Bien, ahora falta una cosa importante: ¿cómo lo presentamos? En la sesión pasada vimos al final, o más bien vimos al principio, cómo se iba un manual de procedimientos, cómo eran sus hojas, que iban numeradas, indicaba el número de revisiones y tas. Bueno, todo eso pues es un formato. Para poder poner un formato homogéneo a toda la organización, que toda la organización sepa que ese tipo de formato es para manuales de procedimientos y que sepan cómo llenarlo. Entonces la pregunta es: ¿qué vino primero, la gallina o el huevo? Aquí en este caso, pues primero debe de ser el formato. Ya sabemos cómo detectar un procedimiento, ya nos dimos cuenta que es con base en la observación, ya vimos cómo hacer un diagrama de un proceso, ¿verdad? Y cómo describirlo, pero a la hora de ponerlo en blanco y negro, a la hora de llevarlo a un manual, ¿de qué mejor manera, cuál será la mejor manera para ponerlo o exponerlo? Bueno, en las sesiones pasadas vimos un pequeño formatito de 4 hojas, 4 páginas, ¿verdad?, sobre un proceso en particular. Hoy vamos a aprender cómo se diseñan esas formas. Es muy simple, ¿sí? Es muy simple, es mucho más simple de lo que ustedes se imaginan. Entonces vamos a desarrollar los lineamientos fundamentales para poder hacer formas y que homogeneicemos, es decir, uniformemos, estandaricemos y racionalicemos las actividades que en forma cotidiana atiende una organización. Al igual que los diagramas de flujo, la descripción de procedimientos, las formas o formatos, como le decimos de manera coloquial, los formatos, tienen una manera de hacerse, también tienen una secuencia lógica, y esa es la que vamos a ver en esta sesión, ¿sí? Entonces, ¿qué es una forma o un formato? Pues es una herramienta de comunicación impresa a través de medios de reproducción gráfica que contienen información escrita fija y espacio para información variable. Quiero hacer hincapié aquí porque dice escrita fija. Cuando nosotros llenamos, por ejemplo, una solicitud de inscripción, la solicitud para la licencia de manejo o para el pasaporte, de pronto dice, por ejemplo, aquí nombre. Esto está fijo. Aquí yo ya no le puedo poner nada, ya dice que tengo que poner mi nombre. Y luego entonces viene una línea, por ejemplo, donde yo ya tengo que vaciar mi nombre. Esta es la parte fija y esta es la parte variable. Entonces también es una herramienta, ¿verdad?, o medio de comunicación impreso, usado para llenar información variable, como en este caso aquí, con objeto de homogeneizar las formas y racionalizar el trabajo. Esto de racionalizar es que tenga un sentido lógico la forma, un sentido lógico de llenado, disminuyendo las cargas y los costos organizacionales. ¿Para qué se utiliza? Bueno, pues se utilizan para transmitir datos e información de la organización de una manera sencilla, clara y funcional, que todos entiendan. Las formas más difíciles de llenar pues son las del sistema de administración tributaria. Hoy en día ya podemos encontrar en internet la forma de llenado de esas formas, válgame la expresión, ¿verdad?, en video y por escrito, de dos modos. Y nos va facilitando el trabajo y vamos comprendiendo mejor la chamba que hace el contador. En alguna vez dije, ya los contadores se van a quedar sin trabajo. No, siempre los vamos a necesitar, pero vamos a entender mejor qué están haciendo, cómo lo van haciendo. Y sí, lleva una secuencia lógica para llenar, y debe de ser clara y debe de ser funcional. Nos permite ordenar y sistematizar. Recuerden que la organización es un sistema abierto y nos permite sistematizar, orientar el manejo de los recursos en términos escritos. También es un documento útil para efectos legales o de consulta, o de consulta, ¿sí? Entonces las formas son muy importantes.
Cuando llegamos nosotros, por ejemplo, a una empresa, normalmente hay una libreta. En esa libreta, en una columna viene la dirección, en otra columna mi nombre, en otra más la persona a la que visito, quizá el departamento. Si me dan un gafete, me ponen el número del gafete, mi hora de entrada, mi hora de salida y mi firma. Eso, así de simple, que normalmente está marcado con líneas a pluma, ¿verdad? Y una regla sin mayor elaboración. Eso es una forma, ¿sí? Y es práctica y útil para todos. En el caso de los administradores, y sobre todo las personas que se encargan de regular esto, no olviden que las formas se llenan con múltiples propósitos: el propósito de mantener una información fresca, real, bien documentada, el propósito de dar seguimiento a un proceso, el propósito de certificar, garantizar o brindar testimonio de una actividad que se está haciendo. ¿Por qué les digo esto? Porque me he encontrado que muchas empresas donde llevan este registro no hacen nada con él después. No ven quién los visitó, cuánto tiempo está, cuántas personas van al día, porque a veces, por ejemplo, hay lugares donde en la caseta del vigilante hay 2 o 3 vigilantes. Bueno, el análisis de esa forma me podrá determinar cuántos vigilantes necesito, en qué horarios necesito más, en caso de que hubiera un horario donde recibo más visitas. Pero desgraciadamente no se tiene. No se le da seguimiento a ese tipo de información. ¿Cuál es el departamento que recibe más visitas? O en específico, si hay una persona que recibe más visitas. Por ejemplo, en épocas de contratación suena lógico que el área que más visitas reciba, pues sea el área de recursos humanos. Pero esa forma, así de simple, me da toda esa información y lástima porque después no se analiza. Los equipos de vigilancia nos dicen, no, es para que la persona que nos visita sepa que hay un control, pero ustedes saben, como lo sé yo, que no sirve para nada, no lo utilizan para nada más. Entonces, si nosotros lo sabemos, tengan por seguro que las personas con malas intenciones, pues también lo saben, ¿no? Y todavía nos piden nuestra identificación, que puede ser la credencial del IFE, puede ser la credencial de la tarjeta de la licencia de conducir, que también para obtenerlas tuvimos que llenar una forma. O sea, no hay manera de deshacernos de las formas. Vean tan sencillo su acta de nacimiento. Su acta de nacimiento está compuesta por una parte fija y por una parte variable. Viene el nombre del niño, ¿verdad?, el apellido paterno, el apellido materno, el nombre de los padres, el nombre de los abuelos, en algunos casos, dependiendo la zona, ¿verdad?, los testigos, quiénes son los testigos, etcétera, etcétera. Todo eso viene en su acta de nacimiento, que es una forma que, bueno, se entiende rápida y fácilmente. Esa es la función de las formas. Algunas son engorrosas. Muchas veces llenamos copias y copias y copias y luego nos sobra papel porque no sabemos qué hacer con tanto. Bueno, ¿qué requerimientos necesitamos para el uso de una forma? No se trata nada más de ponerla por ponerla o diseñarla por diseñarla, sino tiene un requerimiento, sirve para algo. Por ejemplo, para la parte interna de la empresa, pues es un instrumento jurídico el que las crea. Por ejemplo, las facturas, las notas de crédito, tienen un valor legal incluso, ¿verdad? El acta de nacimiento, pues tiene también valor legal y es simplemente una forma que se llena para certificar que esa persona nació en tal lugar, en tal fecha y a tal hora. Tiene también funciones derivadas de esa base legal. Por ejemplo, el acta de nacimiento pues me sirve para obtener mi cédula, mi cartilla de vacunación, me sirve para muchos otros trámites, como puede ser mi entrada al Registro Federal de Causantes o RFC, tramitar mi pasaporte. La determinación de objetivos y programas también me sirve elaborar una forma. Para los sistemas que se desarrollan o para apoyar las funciones, también puedo necesitar formas. La traducción en procedimientos, es decir, ok, tengo un procedimiento y ¿cómo sé que lo voy cumpliendo? Pues puedo llenar un cuadrito, puedo llenar una ventanita, etcétera. Algunas veces, estoy seguro que algunos de ustedes ha ido, por ejemplo, al baño de un VIPS, o de un TOX, o de un Sanborns. Los menciono porque es lo más común. Y cuando entramos a los sanitarios, encontramos por ahí que viene una revisión de la limpieza de ese sanitario. Y dice la hora en la que fue revisada o fue limpiado,
la persona que lo limpió, y si llegó el supervisor y estuvo de acuerdo o no, pone una firmita. Entonces, nos podemos dar cuenta que ese simple hecho me está refiriendo cómo es un procedimiento. Y algunas veces por la hora me doy cuenta que los baños en unos lugares se limpian cada hora y en otros lugares se limpian cada media hora. ¿De qué dependerá? Pues bueno, pues depende muy fácilmente de cuántas personas ingresan a ese sanitario. Entonces, hay horas pico. A lo mejor también, por curiosidad, un día vean y verán que en determinados horarios, los horarios de la comida sobre todo, las limpiezas son más frecuentes. No es en todos los lados. Entonces dirán, bueno, pero si es el mismo restaurante aquí que allá, que etcétera, pues sí, pero la afluencia de comensales es diferente. Bueno, ese formato me sirve para determinar cuántas veces necesito limpiar el baño. Así de simple. Ahora, que lo apliquen o no lo apliquen es otra cosa. Y hablando ya de Sanborns, cuando ustedes terminan de comer y van a pagar a la caja, les preguntan si todo estuvo a su satisfacción, para que no estén desesperados mientras hacen la cuenta, reciben el pago y todo, les piden que por favor llenen ahí una forma. Y en esa forma que les piden que llenen les están preguntando si la comida fue de su agrado y qué le pareció el servicio. Son dos preguntas muy simples y normalmente además les ponen una liga. Ahora le ponen una liga, hace algunos años no lo hacían, seguramente había personas como yo, curiosas, que les daba la vuelta a las hojas para ver a ver las opiniones. Ahora tiene una liga marcado en la parte donde nada más ustedes pueden escribir, pero si alcanzan a ver, si son ya de los últimos de esa parte que queda abierta del cuaderno, se van a dar cuenta que la mayoría pone el servicio bien, o sea, no somos muy exigentes, o no nos metemos en un problema, o ya sabemos qué vamos a recibir de un lugar como Sanborns. Entonces todos tendemos a poner bien. En otros restaurantes, atrás de la cuenta, vienen unas caritas y ustedes marcan si la carita está feliz, está triste o está enojada, y ya le dice eso a la persona que los atendió, cómo piensan ustedes del servicio. ¿Cómo lo hicieron? Con un formato, una formita muy simple que todos podemos llenar, ¿ok? Entonces, eso me sirve también para ver en qué parte de mis procedimientos deben de ser mejorados. También me sirve para la definición de estrategias. Vamos a suponer que tomo el caso del Sanborns o tomo el caso del Vips y salen puras caritas enojadas o caritas tristes. Bueno, entonces algo está pasando en mi servicio. ¿Sí? Puedo definirlo por una sola persona, o si todas las meseras que nos están atendiendo están recibiendo una calificación más o menos similar, algo está pasando. Entonces me sirve también para detectar eso, ¿sí? También me sirve pues, para la toma de decisiones. Si voy bien, tengo que hacer algún cambio, tengo que quitar la forma que ya no sirve de nada, ya todos me ponen bien. Entonces a lo mejor buscar otra manera de medir la satisfacción del cliente. En administración, en las organizaciones tenemos que ver el óptimo manejo de la organización. La organización se mueve a partir de una venta. Es lo que genera todo el movimiento de la organización. Habrá puristas que digan, no, que mira, que la maquinaria, que está bien. Pero lo que realmente mueve una empresa es el dinero, y el dinero entra por la puerta que se llama ventas. Entonces, desde ahí hasta que se repite el ciclo, desde que un cliente hace un pedido y se le entrega a él, la empresa empieza a moverse. Y en todo ese camino, ¿sí?, en toda esa cadena de suministro, hay formas, hay formatos. Y esos formatos me determinan qué tan bien o qué tan mal estamos haciendo nuestros procedimientos. Ahora, hablamos de los formatos internos. También los hay externos, cambios en las condiciones del entorno. Por ejemplo, que propiamente no es un formato, el diario oficial, ¿sí? La presentación que tienen los diarios es un formato ya preestablecido. Cuando una noticia es muy importante, dicen a 8 columnas. Revisen los diarios que están acostumbrados a ustedes a leer y verán que tienen realmente 8 columnas. Entonces una noticia de 8 columnas cubre todo lo ancho del periódico. Ya es un formato. Cuando vamos nosotros a poner un anuncio, también en una revista, por ejemplo, me dicen es una página, es un cuarto de página, es media página, entonces ya es otro formato. Entonces, en cuanto a la parte externa, los cambios en las condiciones del entorno, pues también para eso me sirve
un formato, por decisiones tendientes a la globalización. Por ejemplo, si yo quiero exportar, obligatoriamente tengo que llevar un checklist, y ese checklist es o list pack. Tengo que llevar los dos, un checklist y un list pack. ¿Qué significa? El checklist es la revisión de todos los puntos que debo de cumplir antes de tratar de exportar. Y el list pack es la lista de embarque, de empaque. Y entonces ahí dice exactamente qué va en cada caja. Entonces, si un agente aduanal en un momento dado revisa y no se cumple lo que yo en papel puse, ya no pasa la mercancía. Pero si no va el papel, no pasa la mercancía. Entonces, algunas decisiones por globalización las tenemos que cumplir. El trámite de una visa, tenemos que llenar formas. Los pactos o convenios nacionales o internacionales, todos los pactos internacionales llevan un mismo formato a la hora de hacer sus acuerdos. Una cosa es un acuerdo y otra cosa es un tratado. El acuerdo es de cumplimiento voluntario, el tratado es de cumplimiento obligatorio. Por si no lo sabían, bueno, desde el nombre ya me está definiendo de qué forma va a funcionar uno u otro. O en atención a las demandas de los clientes, de los usuarios o los proveedores. Entonces, hay formas para todos y estamos llenos de múltiples formas. Cuando vamos a buscar un trabajo, a veces llevamos nuestro ejemplo de la papelería, ¿verdad? Llenamos una hoja que compramos en una papelería con nuestra solicitud de empleo y cuando llegamos al trabajo nos dan otra que es muy parecida, pero los renglones o la forma de presentarla es ligeramente diferente de la que nosotros llevamos. ¿Por qué no usar la misma? Porque si vemos que hay múltiples formas en la calle, pues la empresa tiene que homogeneizar, tiene que utilizar un formato que le sirva para todos. A la hora de trabajar, pues siempre sepan en dónde buscar la información y la encuentren en el lugar que ellos las buscan. Pero, es molesto para aquellas personas que han tenido que llenar solicitudes así. Yo sé que es molesto, pues oye, pues que ya traigo la mía y voy a perder 20 o 30 minutos en llenar otra forma. Hay que hacerlo, ¿ok? ¿Por qué? Porque es un principio de administración, homogenizar, uniformar, estandarizar todos los formatos que se utilizan en la empresa. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona una forma o formato, como le decimos regularmente? De aquí en adelante ya me voy a referir a la palabra común que es formato. Recuerden, la palabra técnica es forma. Entonces, su diseño tiene elementos funcionales, tiene una identificación, la mayoría de ellas, no todas, logotipo de la empresa, título, fecha, número de hoja. También pueden consignar el nombre de quien lo elabora, quien lo revisa y quien lo autoriza. En el caso de los manuales de procedimientos, cada procedimiento sin falta debe de tener quien lo elabora, quien lo revisa y quien lo autoriza. Sin falta, todos los procedimientos deben de tener esas tres firmas, con el nombre completo, la fecha en que se elaboró y la firma de la persona que lo elaboró, y lo mismo, fecha, nombre y firma de quien lo revisa y de quien lo autoriza. En las sesiones pasadas vimos un procedimiento y veíamos que desde que se elabora hasta que se autoriza pasaron aproximadamente 7 días, una semana. El orden de los componentes. Cuando revisamos procedimientos y diseñamos nuestro diagrama de flujo, ¿verdad? Seguíamos una secuencia lógica. Bueno, en los formatos también tenemos que seguir secuencia lógica de datos, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes dan de alta por primera vez una computadora o un programa, les piden una serie de datos en una secuencia lógica. Tiene un flujo de trabajo, tiene un cuerpo donde van a ir los datos principales. Cuerpo se llama la parte que ocupa la mayor superficie en un formato. Por ejemplo, el que vemos en la pantalla, tenemos aquí el logo, tenemos el nombre de la empresa y este sería el cuerpo, la parte que más sobresale del formato, eso es el cuerpo, ¿sí? Y en algunos casos, en el dorso o en el reverso o en el anverso, como también se dice, vienen las instrucciones de llenado por si fuera un formato con alguna complicación. Todos los formatos que nos da Hacienda, en la parte posterior vienen las instrucciones de llenado, para que no haya ningún problema. O bien, cuando hacemos un contrato, en la parte posterior, cuando ya es un contrato que damos con un formato, en la parte posterior vienen algunas claves o algunos artículos
que o nos liberan o nos penalizan, ¿no? Por eso hay que leer todos los contratos, todas las letritas, inclusive las pequeñitas, esas con mayor atención y por todos lados, ¿no? Anverso y reverso. Entonces, elementos funcionales, seguimos con los elementos funcionales, me dice las condiciones de llenado, si es manual, si es a máquina o si simplemente la tenemos que meter a la hoja de cómputo y la impresora los va a imprimir. Ustedes han oído por ahí hablar de formas continuas. ¿Qué es una forma continua? Imagínense que es este formato, solo que en las dos esquinas, no voy a dibujar agujeritos, pero imagínense que todo esto que estoy aquí marcando son agujeritos que están equidistantes, ¿verdad? Y sirven para que los rodillos de una impresora los vayan jalando. Aquí continúa la hoja, aquí continúa la siguiente hoja que es exactamente igual a esta, ¿verdad? Y con sus perforaciones para que el rodillo de la impresora los pueda jalar. Se termina la impresión y en esta parte de aquí es una parte punteada y se rompe. Entonces, estas son formas que se les llaman formas continuas. ¿Por qué? Porque están una pegada detrás de otra y tienen copias. Incluso nada más con que peguen la primera página la impresora, son impresoras de punto también se le llaman, ya la parte de atrás inmediatamente queda grabada y así ya tenemos el número de copias que se requieren. Bueno, este tipo de formatos se le llaman formas continuas y son para llenar por computadora. Las facturas, las notas de crédito, normalmente son formas continuas. También las tenemos de línea, de columna, de casillas o combinado. ¿Cuándo son formas de líneas? Bueno, aquí tenemos una forma de línea. De columnas, bueno, cuando viene la información aquí nos está pidiendo, por ejemplo, el nombre, y en la parte de abajo viene una casilla, y luego la siguiente información viene así, y viene ordenado en columna. Es una combinación de casillas, fíjense que aquí no hay una casilla, hay una línea, ¿verdad? Es una combinación de casillas, y se presenta en forma de columnas, ¿ok? Entonces, hay múltiples formas. En algunos casos, en vez de casillas, es un paréntesis y nada más tenemos que tachar. O es un cuadrito, ¿verdad? Por ejemplo, pregunta sexo, y aquí hay un cuadrito donde dice femenino, y acá otro donde dice masculino. Y lo único que tenemos que hacer es, pues, tachar la casilla que nos corresponde, y punto, se acabó. ¿Sí? Ahora bien, hay elementos de visualización. Por ejemplo, aquí, a pesar de que está muy mal dibujado, no se nota cargada el formato, no se nota muy lleno, se nota incluso hasta fácil de llenar. Por ejemplo, el que tenemos aquí como muestra, pues tenemos una columna en este lado, que puede ser, no importa lo que diga, puede ser el número de artículo, la cantidad de los artículos, la descripción del artículo, y en esta parte el precio. Aquí tendríamos un subtotal, el impuesto y el total, ¿sí? Esta está por columnas y se llena de arriba a abajo, en la misma manera en la que escribimos, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, ¿ok? Entonces, así se deben de llenar las formas, deben de tener esta situación porque de esta manera es como escribimos. Si ustedes han visto, por ejemplo, alguna calculadora japonesa, bueno, casi todas son japonesas, una Casio, verán que la tapa se abre de manera contraria como nosotros abrimos los libros. ¿Por qué? Porque ellos escriben al revés, ¿sí? Escriben de otra forma, ¿no? Ellos van de arriba hacia abajo y luego otra vez de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Entonces, por eso los libros se abren al revés y por eso es que las calculadoras tienen la tapita en el sentido contrario de que nosotros usualmente los utilizamos. Pero eso ya es por costumbres, por diferentes cambios en los países. Entonces, ¿cómo la debemos de visualizar? Debe de haber una unidad en el trazo. ¿A qué se refiere esto? Que este tipo de letras entre todos sean igual o del mismo tamaño o del mismo tipo de letra. No se vale estar combinando tipos de letra. Que haya una división por módulos, por secciones. A eso le vamos a llamar división modular. Que sea claro de ver, que se pueda entender rápidamente, que se puedan agrupar y jerarquizar cosas. Por ejemplo, si aquí estoy poniendo los conceptos, ¿verdad? Aquí me dice, por ejemplo, el número de artículos, aquí me dice su código, su clave,
o su precio unitario, aquí el concepto, que a veces el concepto viene antes del precio unitario, aquí el total que me da de multiplicar el número de productos por el número del precio, por el valor del precio unitario, por el concepto, y lo voy llenando, ¿sí? Entonces, esto que estamos aquí es agrupación y jerarquización. También saturación, no debe de estar muy saturada la hoja, no debe estar llena de cosas que haga desagradable simplemente verlo, ¿verdad? Si ven ustedes el formato que tienen en su diapositiva y el formato que tenemos aquí, pues aunque aquí está mal dibujado, se ve fresco, se ve atractivo, se ve fácil de llenar. Entonces, si lo saturamos demasiado, ya no va a ser tan atractivo, ya no nos van a dar ganas de llenarlo. Debe de tener movimiento. Caray, ¿cómo puede tener movimiento un formato? Lo vamos a ver más adelante. Tiene que tener ritmo, también ritmo de llenado. ¿Cómo? Lo vamos a ver. Todos estos puntos los vamos a ir viendo poco a poco más adelante. Y debe de tener una imagen residual. ¿Para qué me sirve esa imagen residual? Es como un descanso o para poner cosas que pudieran necesitarse después. Dejo ese espacio para hacer alguna anotación, por ejemplo. ¿Sí? Selección del producto y cómo lo vamos a presentar. Si va a tener hojas extra, si va a tener juegos engomados, por cierto, ahí cometí un error, puse hojas extras, y extras no tiene plural, es sin la S. ¿Sí? No tenemos tiempos extras, tenemos tiempo extra. Ese no tiene plural, aunque los cronistas de deportes no lo sepan, lo saben ya ustedes, ahí tengo un error. Extras no existe, es extra. ¿Sí? Tenemos juegos engomados, juegos individuales con el papel carbón intercalado y tenemos las formas continuas. ¿Sí? ¿Cuáles son las hojas extra? Que tenemos varios del mismo tipo y los vamos intercalando, o tenemos juegos en el que cuando uno quiere tomar la forma, lo jala y se va el grupito de la forma original con todas las copias de ese mismo formato. O lo tenemos individuales y nada más vamos intercalando con el papel carbón, o incluso ya traen el papel carbón intercalado. No es el papel carbón que nosotros conocemos, simplemente basta con que escribamos sobre ella y pasa a las siguientes hojas. Materiales, bueno, tenemos papel, tintas, carbones, tenemos presentación también. Alternativas para la elaboración de una forma. Pues la podemos hacer en offset, la podemos hacer en mimeógrafo, no sé si todavía se sigue usando el mimeógrafo, pero en algunos lugares seguramente sí, se hace una plantilla, se pica, se hace un stencil, ¿verdad? Y luego ya entra el mimeógrafo y está repitiendo y repitiendo. Por tipografía, por grabado, a máquinas de escribir, que todavía hay algunas por ahí, ¿verdad? Ya casi no se utilizan, y muchas también hoy se hacen en computadora. Nosotros mismos las diseñamos en nuestra computadora y cuando sale, ya tiene el formato, que no es lo recomendable por el consumo de tinta. Es mejor usar una imprenta y que ya nos dé las formas. Si necesitamos meter la forma a la computadora, entonces diseñar la forma continua que más nos conviene. Aquí, por ejemplo, estoy poniendo un formato del Seguro Social y vean ustedes que tiene diferentes casillas. Por ejemplo, si yo lo quisiera llenar, aunque se ve pequeño el formato, pues tengo que empezar de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, tal como escribimos, y en ese orden se va llenando, no vamos brincando de un lugar a otro. Bueno, eso es ritmo, lo vamos a ver más adelante. Ahora, si notan este formato, hay un color un poquito más grueso, más pesado en diferentes partes de este formato. ¿Por qué? Para que descanse la vista y tenemos información entonces agrupada, me está dividiendo. Imagínense ustedes que van caminando por una calle y es perfectamente recta, y cuando llegan ustedes a la esquina voltean y es perfectamente recta. Eso sería lo ideal porque rápido encontraríamos las calles, pero visualmente cansa, visualmente es muy agresivo. Por eso las calles en los centros, en los nuevos fraccionamientos, no siguen una línea recta. Sí, ustedes dirán, pues es más fácil, ¿no? Así llego más rápido a mi casa. A la larga va cansando esa geometría. Entonces, si se fijan en sus formas, pasa lo mismo. No son cajones todos del mismo tamaño. ¿Sí? Hay unos que tienen una longitud mayor que otros, de pronto hay columnas, de pronto no. Bueno, en eso es cuando tenemos que ver el ritmo de la forma.
Las computadoras, bueno, pues la programación orientada al objeto, base de datos, cliente, servidor, intercambio electrónico de datos, correo electrónico, redes y otros me sirven no para hacer formas, sino para llenarlas. A veces con mi clave llegan y ¡prum! O cuando voy, por ejemplo, al Office Depot y doy mi registro federal de causantes, en automático ya están mis datos y llenan la factura que me entregan en la tienda, ¿verdad? Entonces, para eso sirve la computadora, no tanto para que hagamos la forma en la computadora, sale muy caro, podemos diseñarla, podemos hacer la que queremos para nuestra empresa y luego llevarla a un impresor, pero para estar usando constantemente, que cada vez que imprime vaya a la vez imprimiendo la forma, pues va a ser muy costoso, vamos a consumir mucha tinta y no conviene. Ahora bien, ¿quiénes van a manejar y controlar los formatos? ¿Quiénes van a ser los responsables? Bueno, pues operativamente, de manera especializada, pues el nivel directivo. Ellos ya tienen formatos para reportes, tienen formatos para las minutas de las juntas, tienen formatos prácticamente para todo. Si alguien tiene que llenar formatos, son los niveles directivos. No tienen ustedes una idea de cuántos formatos se utilizan. También las unidades de apoyo técnico, es decir, las gerencias, las supervisiones y las unidades encargadas de la administración de los recursos, más que nadie. Tenemos instrumentos de control, cuestionario para el análisis de las formas, catálogos de las formas, unidades de almacenamiento de estas mismas formas, que se le llama el backup. Sí, por ejemplo, tenemos que tener un manual. Si hacemos un manual de procedimientos, es conveniente hacer un manual de todos los formatos que se van a utilizar en la empresa. ¿Por qué razón? Pues es por una razón lógica. Si es un procedimiento y me determina un formato, debe de haber un manual de formatos donde yo pueda encontrar el formato al que se refiere tal o cual procedimiento. Si el formato después deja de ser útil, o desaparece o se cambia por uno que sea útil, ¿sí? Entonces, por eso también me conviene tener un manual de formatos. Ahora bien, si no uso muchos formatos, pues puede venir integrado en la misma parte, en el mismo manual de procedimientos, en alguna sección, la sección de formatos, ¿ok? Tipos de formas. Tenemos las formas que son preparadas por la organización. Ellos mismos diseñan sus formas, las llevan a un impresor y se utilizan. Tenemos las preparadas para el uso interno. Cuando es para el uso interno, a veces nada más lleva el puro logotipo de la empresa, ya no lleva el nombre, la dirección, los teléfonos, porque es para uso interno. Y muchas veces ni siquiera el logotipo de la empresa, ¿sí? Son formas compradas en la papelería y así se utilizan, ¿no? Entonces no pasa absolutamente nada si se tiene un buen control sobre ello. Diseñadas para la presentación de los resultados. Por ejemplo, en alguna empresa en la que yo laboré hace algún tiempo, para las juntas de dirección tenía yo que llevar mi PowerPoint, eran 8 diapositivas de PowerPoint, ni más ni menos, y con eso los accionistas tenían para darnos una revolcada a cada uno de los que estábamos presentes en esa dirección, y en todo el mundo se manejaban esos mismos 8 formatos. Bueno, hasta en el color tenía que ser exactamente igual en todo el mundo, y esto tiene una razón. Si un CEO, voy a abreviarlo aquí, voy a escribirlo aquí como se escribe, CEO, que es el Chief Executive Officer, decía un CEO que conocí en una empresa, decía, soy el mero mero, ¿sí? Era muy curioso oírlo porque pues hablaba mal el español, el señor era suizo, dice, yo soy el mero mero, y le daba risa, porque alguna vez visitó algún país y le dijo, no, es que usted es el mero mero, y no entendía qué era lo del mero mero. Cuando le dijeron, pues es el CEO, es el más alto en el nivel del organigrama de la empresa, cuando una empresa es internacional. Entonces el CEO, cuando viajaba a cada país, veía los mismos 8 formatos en cada país. Y entonces ya sabía la información, ya sabía interpretar los formatos, y no habría que explicarle por cada país. Este CEO nada más atendía 72 países, entonces, imagínense, pasaba toda su vida viajando por todo el mundo, ¿no? Entonces, también tenemos un producto de un consultor externo que nos entrega su propio formato. Por ejemplo, en mi trabajo de consultor, yo ya sigo más o menos un formato para cotización. No es que lo copie y lo pegue, porque cada empresa es distinta, pero tenemos pasos que poner. Tenemos la presentación, tenemos si se va a dar los pasos que se van a dar para la consultoría,
cuál es el perfil de las personas o la persona que lo va a dar, ¿verdad? ¿Qué se piensa obtener al final? ¿Se tiene un objetivo? Y a lo último, hasta lo último, así como que no queriendo, pues cuál va a ser el costo, ¿verdad? Entonces, en esa forma hacemos nuestras cotizaciones y más o menos las mantenemos igual. Si ven ustedes una cotización hecha hace 2 años con una cotización hecha hoy, aunque el texto sea diferente, la estructura de la forma de presentación de esta cotización es más o menos la misma, ¿sí? Por eso dice aquí, producto de un consultor externo, elaboradas por una autoridad normativa para uso interno y reporte de acciones. Bueno, pues para una autoridad normativa, por ejemplo, los que están certificados ante la norma ISO 9000 tienen la obligación de presentar unos formatos en determinada forma durante las auditorías o cuando me llega una auditoría externa. También son provenientes de instancias externas, ¿sí? Cuando nosotros vamos a pedir una visa, bueno, pues tenemos que llenar un formato. O cuando vamos a exportar, los formatos son similares en todas las aduanas de México. Elaborados por un diseñador profesional, así como nosotros mismos podemos preparar nuestros formatos, podemos hacer uso de un diseñador que nos haga nuestras formas. Y pues las que compramos en la papelería, traemos y las podemos utilizar, que son de uso comercial común. También hay formas según su tipo de línea, como habíamos mencionado, de casillas o combinadas. Por ejemplo, aquí, después del sexo me puede poner nacionalidad, ¿verdad? Y como hay muchas y múltiples nacionalidades, ni modo de enlistarlas en todas las casillas. Entonces, se deja una línea para que uno escriba libremente. Entonces tenemos la línea, las casillas y la combinación de ambas. Podemos ver en nuestras diapositivas que tenemos ahí 3 formas, y además son formas continuas. Si se fijan, están perforadas en las orillas. ¿Para qué? Pues para colocarlas directamente en la computadora. Podemos ver al centro de estas formas el cuerpo. Se distingue claramente el cuerpo. Se le llama cuerpo a la parte que vamos a llenar de la forma, la parte que está en blanco, lista para ser llenada por nosotros. Vamos a ver ya cómo se van llenando las formas, qué secuencia pueden tener. Les voy a hacer una recomendación, pues para todos los que trabajan y los que aún no lo hacen. Cuando llenan una solicitud de empleo, hay una sección para la foto, no la pongan, ¿sí? Así como lo oyeron, no la pongan, ¿sí? Cuando lleguen ahí, tu foto, fíjese que ya no me dio tiempo, me la entregan la semana que entra, no la pedí urgente, invéntense cualquier pretexto. ¿Por qué no deben de poner la foto? Porque es para discriminar, así como lo oyen. En México aparentemente no hay discriminación, pero sí, van a ver qué tacachetón está, o si tiene cara de enojado, o si se ve muy barco, eso es lo que van a ver en la foto. Y la mayor parte de nosotros no retratamos bien. La prueba de ello es que si me vieran en la calle, yo soy muy parecido a Brad Pitt, pero pues no retrato bien, ¿no? Entonces la mayor parte de nosotros no retratamos bien, y entonces muchas veces la fotografía no nos favorece, y vamos a cualquier estudio, apenas nos estamos sentando y ¡pum!, el flachazo, ¿no? Entonces, a menos que sea un estudio profesional, y la foto nos va a costar más. Entonces, desgraciadamente, sí, y lo hacemos nosotros también, ¿sí? Cuando vamos a contratar a alguien, a ver cómo está la chica, ¿no? A ver cómo se ve, no, pues cítala. Entonces, mi recomendación es, no pongan foto. Todo lo demás debe de estar totalmente lleno, toda la información que les piden, ¿verdad? Debe de ser verídica, se debe de poder confirmar, pero por alguna recomendación que me ha dado mucha gente que se dedica a esto y que considero que tiene razón, no pongan su foto, ¿ok? ¿Para qué? Para que no haya la sensación de que, oye, sabe mucho, pero está muy gordito. O no, mira, tiene cara de palo, se me hace que es muy enojón. Entonces, para esa razón, no poner la foto, ¿ok? Ya cuando ya estén adentro, pues ni modo, ya los conocieron, ya los aceptaron y entregan todas las fotografías que haya que entregar. Ahora, imagínense, si surten 200 solicitudes de empleo, ¿verdad? Y cada una con foto, pues, pues, ¿cómo van a pagar las fotos si no tienen trabajo, verdad? Entonces, creo que por ahí les va una recomendación y ustedes sabrán, y les explico por qué, el porqué de esta recomendación. Tengo aquí
dos formatos. Voy a tratar de dibujarlos aquí en el pizarrón, ¿verdad? Tengo aquí dos formatos y van a ver que son exactamente iguales, pero repartidos de diferente manera. Por ejemplo, aquí está el primer formato que aparenta ser una hoja carta. Bueno, aquí ya casi me sale oficio, pero es una hoja carta. Y aquí tenemos un encabezado. ¿Por qué encabezado? Pues porque está en la cabeza de la hoja. No hay mayor razón. Y aquí nos dice, este es el número 1. Y luego tenemos una columna aquí y tenemos dos columnas horizontales en este lado. Y aquí me dice, este es el número 2 y este es el número 3. ¿Sí? Y además tenemos otra parte más en la forma, y aquí tenemos algo, no sabemos qué es, ahorita eso no nos importa, y le vamos a llamar 4. Aquí la estamos presentando en una forma tamaño carta, pero ¿qué creen? Estos mismos datos también pueden ir en una hoja más chica. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Observen que esto se está desperdiciando, lo voy a marcar con otro color. Esta parte no se está usando, esta parte no se está usando y toda esta parte no se está usando. Y es papel, señores, y estamos gastando mucho papel. Cuando buscamos mejorar los procedimientos de la empresa, estos son uno de los detalles en que debemos observar. Y si vemos que la secuencia lógica de llenado es 1, 2, 3 y 4, pues vamos a seguir usando esa misma secuencia lógica. Y entonces, de un tamaño carta, paso a un media carta o esquela, también se le llama, y los acomodo, los mismos datos que tengo aquí, de otra manera en donde, además, voy a desperdiciar la menor cantidad de la hoja. Siempre debe haber una porción en blanco, más adelante les explico por qué, y entonces este 1 que está aquí pasa acá, este 2 pasa acá y significa que aquí es donde se llena, aquí el 3 y aquí el 4. Entonces, ¿qué hicimos? La misma distribución de la hoja, que tenía muchas partes que no se llenaban, ahora, ¿verdad?, lo reducimos a una hoja más chica, y estamos ahorrando papel. Esta es la secuencia. Vienen los datos 1, 2, 3, 4, pero ¿qué sucedió? ¿Sabes qué? Hay muchas cosas que no usamos, la podemos hacer más pequeña. Ahora bien, si la información que llevamos aquí es demasiado, es mucho texto, entonces también podemos hacer, así como pasamos de aquí a acá, también podemos pasar a la inversa, usar una forma más grande. Pero la idea es optimizar, ¿ok? No llenar de datos que no vamos a necesitar. Entonces, aquí vemos la secuencia de datos. Ahora bien, en su siguiente diapositiva tenemos un formato de instrucciones, determinación del ingreso acumulable y valores de renta fija variable. Y luego dice ingresos acumulables y productos del trabajo, inciso D. Y luego, cuando la cantidad de D sea superior a 150,000, anote la cantidad de C en F. Y ahí no se ve ni C ni F, viene en otra parte, ¿no? De los contratos reste la cantidad D y entonces la cantidad consignada en D, el resultado. Y ahí está el formato. Y al final me dice ingreso acumulable. Anote estos totales en el cuadro 6 de la página 3. Es un llenato es un formato de llenado de un formulario, quizá para el Seguro Social, quizá para declaración de impuestos. No importa la razón, simplemente que me está dando instrucciones. Y si no es pon entonces el dato aquí, si es más grande que tal cosa, ponlo en esta manera, etc. Es una elaboración de formas para dar un dato, ¿sí? Vamos a ver el siguiente formato que es muy común, el formato de recado telefónico. Entonces, ¿para qué me sirve el formato de recado telefónico? Ahí en el formato me dice recado telefónico y es un cuadrito, ¿sí? Entonces, si pensamos que las hojas normalmente no son cuadradas, seguramente estamos desperdiciando una buena parte de la hoja, ¿verdad? Y dice recado telefónico para hora, fecha, el señor, asunto y quién recibió el recado. Para que si tenemos duda, vamos con la persona que lo recibió y le preguntamos. Pero vean que es un formato cuadrado y las hojas carta no nos pueden dar
dividiéndolas un formato cuadrado, sino más bien rectangular. Voy a recortarle aquí para que se aprecie mejor lo que quiero decir. ¿Sí? Son formatos rectangulares. Y aquí tengo un formato cuadrado. Eso quiere decir que si tengo un formato cuadrado, voy a desperdiciar por cada hoja tamaño carta toda la parte que estoy sombreando. ¿Se dan cuenta? Entonces estoy desperdiciando mucho. Entonces tengo que llevarlo a un formato que sea más fácil de hacer. Y entonces puedo escoger este formato, decir, bueno, pues esa es una hoja blanca, una hoja tamaño carta, y tiene que ser así, de este tamaño, aquí debe de venir el texto. O también lo puedo hacer de esta otra forma, y la divido, no sé, en 3 partes, y así puede ser mi formato telefónico. Para que vean que pronto, nada más a simple vista y con un poquito de práctica, podemos hacer un cambio en el diseño. ¿Qué tiene que llevar? Lo mismo, nada más que ahora en el sentido vertical. Por ejemplo, vamos a suponer que este es el formato 1, que ahora quedó o debió quedar más tirándole a lo rectangular que a lo cuadrado. Entonces aquí diría recado telefónico. Para el señor nos alcanza perfectamente la hora, la fecha, ¿verdad? De parte de quién. Y esto ya lo dejamos en blanco. Ya no le ponemos rayitas. En vez de estarle poniendo rayitas, lo dejamos en blanco. Y si se fijan, pues está un poquito más limpio mi recado telefónico. Y al final recibió, y aquí ya que anote quién lo recibió. Sí, en vez de estar poniendo tantas rayitas, ya lo dejamos en blanco. Ahora bien, si es un formato de este tipo, que es más alargadito, bueno, lo mismo. Tenemos aquí el recado telefónico, voy a, así, y luego me dice aquí para quién es, para, la hora, la fecha, de, y aquí volvemos a dejar el espacio para que expongan de quién fue. Obviamente este lugar debe de ser más pequeño que la parte donde vamos a poner el recado. ¿Sí? Algunos incluso ya traen un formulario que dice llama después, llámele usted, lo va a buscar a tal hora, etcétera. Entonces aquí está, para, tas, luego me falta el del señor, y ya no le ponemos asunto, ¿no? Ya sabemos que en esta parte de blanca va a ir el asunto. Fíjense cómo de esta manera aquí tenemos cuatro pedazos para recados telefónicos y aquí 3. Y ustedes deciden a la hora de que hacen la prueba cuál es más conveniente, más claro para llenar, más fácil de leer, porque entre más pequeño lo hagamos, la letra también tiene que ser más pequeña. Y si la persona que llena pues es de letra grande, pues se va a brincar todos los renglones y después no vamos a entender nada. Este es un formato de línea. ¿Por qué de línea? Porque está formado con puras líneas, ¿sí? Hay que llenar cada línea. Yo le estoy evitando, en este caso, ponerle más líneas, ¿no? Pero también si la persona no tiene un pulso recto, pues va a quedar hacia abajo, va a quedar hacia arriba, también va a tener problemas para escribir. Con la línea, pues nos obligamos. También debemos de hacer una excelente disposición de las columnas y los renglones, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos... Dice, gerencia de carga, lista de reparto y control de rezagos, zona de reparto, en qué estación y la fecha. Dice número económico, tiene ahí una CH que no sé qué sea, luego dice número de guía, tiene una letra CH que tampoco sé qué sea, cuántas piezas, quién es el consignatario, de quién es el flete, cuántas devoluciones, cuál es la causa de la devolución, y es una de líneas, así como la que estaba al principio aquí así, ¿no? Puras líneas, pum, pum. ¿Sí? Es un formato de líneas, y luego acá otro. ¿Sí? Entonces, pero las columnas me dan un poquito más de tranquilidad, ya no veo la línea así toda larga, ¿verdad? Sino que las columnas me dan cierto descanso a la vista. En la parte inferior dice, al iniciar el reparto entregado por y recibido por, y al terminar el reparto recibí en efectivo compras de guías, copias de guías y copias de recibos. Recibí tantas copias de guías, tantas copias de recibo. Aquí van llevando un registro para un reparto de lo que sea, no nos interesa, ¿ok? Y siempre nombre y firma, en el caso de este tipo de registros. Ahora bien, utilización de cuadros y casillas.
Vean, vamos a volver a borrar aquí, ¿verdad? Vean en cuanto a la utilización de cuadros y casillas, es lo mismo, no hay diferencia entre cuadro y casilla. Tenemos nuestra forma, así, nuestro formato. Ese triangulito vamos a pensar que es el logo de la empresa, ¿sí? Ese es el logo de la empresa. Y entonces aquí tenemos una columna de información, un pequeño cuadro de información con unas casillas, ¿sí? No importa ahorita qué diga, más bien lo que importa es cuál es el efecto visual que me da, que eso es lo que queremos ver. Entonces aquí tenemos sus líneas, estas líneas coinciden con estas, entonces a lo mejor aquí viene lo que se tiene que llenar y aquí se llena, ¿verdad? Tenemos obviamente el encabezado, a lo mejor en la parte superior, qué es lo que se tiene que poner en la parte inferior, o a la inversa, ¿verdad? ¿Sí? Y luego tenemos por acá otras secciones de columnas, y luego otra por aquí, con sus respectivas casillas. Me van a decir, ¿y este espacio para qué es? Pueden venir instrucciones, puede venir un sello, puede usarse para firmas, para autorización, ¿sí? Bueno, ¿y por qué no lo pasan para el otro lado? Esa va a ser decisión de ustedes. ¿Cómo voy a hacer mi formato y qué presencia visual va a tener? ¿Sí? Vean ahora la combinación usando casillas y bloques, ya llevado a la práctica, cómo se ve. ¿Sí? No es el mismo formato, simplemente son casillas y bloques. Y pueden ver en su diapositiva, dice programas institucionales. Luego vamos, como leemos de arriba hacia abajo, ¿no? El nombre del programa, cuáles son los objetivos, hoja para la fecha, entonces ahí me dice día, mes y año, que para mi gusto es demasiado grande. Pero bueno, ahí quedó. Yo llevaría programas institucionales en todo el encabezado y la fecha simplemente en a la misma altura de objetivos. Luego me dice el número, el subprograma, las actividades, metas, y al final una franja de observaciones, si las hubiera. Vean cómo se ve el formato, se ve muy fresco, se ve muy atractivo, se ve fácil de llenar, ¿sí? Se ve que si nos lo dan, sí me van a dar ganas de llenarlo. Vamos a ver otro más. Unidad. ¿A qué se refiere con unidad? Cuando yo dije aquí, vamos a suponer que es el logo de la empresa. Si lo voy a poner en un lado, siempre ponerlo en el mismo lado, porque luego sucede que tenemos otro formato y el logo aparece por acá. Y de pronto llega otro formato, ¿verdad? Y el logo ya ni siquiera está arriba, está abajo al centro. Entonces aquí ya desplazamos el formato hacia la derecha. Y de aquí ya lo desplazamos hacia abajo y luego hacia el centro. Entonces, el logotipo, si vamos a poner un logotipo, el logotipo siempre debe de estar en el mismo lugar, siempre dejar el mismo espacio hacia la izquierda y hacia arriba de la hoja. Siempre, siempre, siempre. Trabajaba yo en una empresa hace muchos años que en alguna parte traía una I y luego por acá venía el logotipo así, vamos a imaginarnos que el logotipo era así. Ninguno de nosotros se había percatado que donde la distancia que había del punto de la I a la I era exactamente la misma que había de aquí a donde empezaba el logo, justa la misma, ¿sí? Y que además estos estaban dentro del mismo eje. No nos habíamos percatado. ¿Sí? Yo en ese tiempo estaba en la parte comercial de esa empresa. Y fuimos a una exposición. Y en la exposición, el letrero de la empresa estaba ligeramente desviado. Voy a volver a dibujarla ahí. Imaginen que el punto estaba aquí y así la I, ¿no? Entonces, y lo que estaba desviado era el logotipo. Bueno, casi corren al director de mercadotecnia. Por eso. Porque además, la empresa tenía manuales de procedimientos. Además, la empresa tenía manuales de formatos. Y además, tenía el diseño gráfico de todos los logos que teníamos que usar, en qué posición ponerlo, para tarjeta, para hojas, para múltiples cosas. Y nos habíamos brincado, bueno, el área de mercadotecnia, olímpicamente.
nunca se habían puesto a revisar, y eran tantas las exposiciones a las que se habían asistido, que ya no le pusieron mayor detalle. ¿Cuál fue el resultado? Pues que casi corren al director por no cuidar un detalle así. ¿Y quién lo vio? El director general de la empresa. Llega, se para, ve el letrero y nada más voltea y le dice a su director era un stand precioso, el más llamativo de la exposición, el más bonito y al final fue el más visitado. Nadie se dio cuenta de eso, solo nosotros, porque lo sabíamos, porque teníamos manuales para eso. Y nada más vio al de mercadotecnia y le dijo, ven, quiero hablar contigo, en ese preciso momento, ¿sí? Y todavía una junta después lo volvió a regañar. Y cada vez que se acordaba, pues ya le daba una recordadita, así como un lleguecito al director comercial, como para que no se le olvidara. Y no solamente no se le olvidó a él, no se nos olvidó a ninguno. Y entonces de ahí en adelante revisábamos. Bueno, ese principio se llama unidad. El director general lo sabía. División modular, hacer módulos. No es lo mismo llenar un formato así, si se fijan, que el mismo formato, si yo le doy una serie de módulos. Tengo que llenar la misma información. Para mí y para todos ustedes es más fácil cuando vemos un formato así, que así cansa, es pesado, puras líneas. Entonces, eso se llama división modular. Otro más, claridad. Aquí estamos poniendo el mismo, el que veíamos hace rato. Y no llenar, imagínense que tenemos el formato que está aquí así, sí tenemos la unidad en cuanto al logotipo, ¿verdad? Y que tenemos que llenar una serie de casillas y cuadros y de este modo, ¿no? Imagínense las ganas que nos van a dar con solo ver así. A pesar de que que tengo a la izquierda está, y luego además esto así, ¿no? Cerrado. Además, a pesar de que este pueden contener la misma información, es más cómodo, es más claro, es más fácil ver esto que ver esto. Nada más de verlo, ya no de llenarlo, nada más de verlo, ¿sí? La agrupación y jerarquización. Bueno, no es lo mismo tener un formato de este modo, imagínense, con puras líneas, como el que tienen ahí en su diapositiva, así, y de pronto una línea por acá, otra por acá, y un poquito como en desorden. Esto dice, es que es para darle ritmo, ¿sí? Va de un lado a otro. Pues sí, pues se le dio mucho ritmo, ¿no? Pero si este mismo formato lo pudiéramos llevar, ¿verdad? Aquí el logotipo. Ya habíamos quedado que el logotipo iba a ir. Y aquí damos un cajón para un tipo de información, otro cajón para otro tipo de información. Y así separamos por cajones y modulamos la información. Créanme que dan más ganas, aunque esté mal dibujado, de llenar que este. Entonces, agrupación y jerarquización. ¿Cuál será la información más importante? Pues vamos siguiendo el orden. ¿Ok? Más o menos así vamos a continuar. No hay que saturar. Es más fácil, a pesar de que está mejor que y que es mucho más, dan muchas más ganas de llenar este formato. Vamos a ponerle aquí su logo, que aquí escogí que fuera un triángulo invertido, ¿sí? Ahí está, la saturación. El movimiento, aquí le estamos dando movimiento, pero cansa a la vista. Aquí estamos dando movimiento, pero no cansa a la vista. El ritmo, o sea, si llenamos columnas verticales, de arriba hacia abajo, también cansa. En cambio, si lo vamos cortando poco a poco, si le vamos dando hacia un lado o hacia otro, como está en su diapositiva, pues nos va a gustar mejor. La imagen residual es el espacio que vamos dejando entre cajón y cajón, ¿sí? No pegarlo, dejar un espacio para que la vista descanse. Ese espacio se llama imagen residual. Finalmente, ya que hicimos todos nuestros formatos, ya que bailamos, diseñamos, le dimos ritmo, le dimos módulos, le dimos espacio modular, etcétera, etcétera, tenemos que diseñar nuestro catálogo de formas, nuestro catálogo de formatos.
que va a pertenecer a nuestro manual. En el caso de ustedes no van a tener que hacer un catálogo de formas, no daría tiempo, pero sí diseñar un formato, el de una factura, por ejemplo. En su actividad de aprendizaje de esta sesión dice qué tipo de factura, qué datos deben de contener, y ustedes con lo que han visto aquí van a poder hacer una factura sin ningún problema. Que la pasen muy bien, que se diviertan mucho haciendo formatos y nos vemos la próxima sesión. Hasta pronto.